Bienvenidos sean todos ustedes a la siguiente socialización de trabajos de grado que se desarrolla en el marco del programa de la Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales. El siguiente trabajo investigativo tiene como título tentativo El cuerpo humano y enseñanza de las ciencias en la educación básica primaria, una aproximación a la comprensión de las relaciones entre identidad, sujeto y corporalidad, tesis realizada por Andrea Velandia, licenciada en Biología, tesis asesorada por la Magíster en Docencia de las Ciencias Naturales, Ingrid Vera. Para el desarrollo del siguiente trabajo investigativo, se recurrió a la identificación y caracterización del contexto problemático. Para ello, se identificó el contexto de origen y se caracterizó el problema de estudio, enmarcado desde la formación del programa de la licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y en la formación de la Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales de la misma institución. Seguido de ello, se realizó una profundización teórica desde la perspectiva histórico-epistemológico, recurriendo a las memorias académicas realizadas por Campagnoli y Ferrari en el año 2018, titulada El cuerpo, identidad, sujeto, perspectiva filosófica para pensar la corporalidad. En la perspectiva pedagógica se recurre al trabajo elaborado por Valencia y otros, titulado Los problemas de conocimiento, una perspectiva compleja para la enseñanza de las ciencias y ¿Es posible pensar otra escuela? Por Dino Segura, 1998. A partir de la profundización y análisis que se realizó en los documentos, se establecen 3 objetivos tentativos que permiten reunir elementos claves y relevantes para nuestro trabajo investigativo. En el proceder metodológico, a partir del diálogo realizado con los autores y asimismo de la identificación de los aportes principales de cada uno de ellos, se establecen criterios para el diseño de la intervención de aula y asimismo el proceso de la sistematización que se llevará a cabo una vez simplemente. En el contexto problemático, el contexto de origen se titula La formación docente como contexto de origen para la formulación de problemas de investigación. Allí se realiza un proceso de introspección en el que se identifica un interés particular sobre cómo es concebido y enseñado el cuerpo humano en la clase de Ciencias Naturales durante el desarrollo del curso de Fisiología Humana, curso obligatorio para los de quinto semestre de la licenciatura en Biología. Sin embargo, la preocupación del seminario no era precisamente complejizar la enseñanza del cuerpo, lo cual permite entrever que este no constituye una de las preocupaciones de la enseñanza de las ciencias de manera frecuente, sino que el interés principal era comprender la organización y funcionamiento de los sistemas humanos, especialmente el nervioso, circulatorio y óseo, como parte fundamental de la condición humana para habitar el mundo. Eso nos lleva a pensar en la idea de comprender el cuerpo por partes y no como un todo interdependiente. Pese a que se enseñaba por partes el cuerpo humano, fue necesario incluir hasta cierto punto el abordaje de la teoría general de los sistemas, ya que de alguna forma esa perspectiva permitía comprender la anatomía y fisiología del cuerpo humano desde esa jerarquía integral. Sin embargo, las explicaciones que lograban construir los maestros en formación participantes del seminario se fundamentaban desde una idea de ciencia positivista en donde todo tenía sentido bajo la mirada de la experimentación y el método científico, perspectiva que se constituye como problemática ya que es necesario concebir la enseñanza de las ciencias como una actividad cultural y como posibilitadora de construcciones de explicaciones y nuevas subjetividades, como lo señalan Valencia y otros en su artículo Los problemas de conocimiento, una perspectiva compleja para la enseñanza de las ciencias. Hasta este punto, logramos rescatar que 1. La enseñanza del cuerpo humano en la clase de Ciencias Naturales sin duda es relevante en la formación de licenciados en Biología. 2. La enseñanza de este se da de forma fragmentada y reduccionista. Y como tercera sería, en palabras de Cabra y Escobar, 2014, la negación del cuerpo como objeto de conocimiento. Esta tercera idea perpetúa la mirada del dualismo mente-cuerpo, en donde el proceso de enseñanza del primero va por un camino muy diferente al del segundo, teniendo mayor relevancia la formación de la mente que del mismo cuerpo.
Como cuarta idea tenemos que el estudio y enseñanza del cuerpo se da de forma aislada, olvidando que ésta se encuentra inmerso en un contexto y asimismo se configura en él. En palabras de Vega, el cuerpo-espacio, en donde el espacio no es un vacío que contiene los cuerpos y los determina, sino que uno y otro se encuentran vinculados hasta el punto en que es difícil ubicar los límites de la incidencia existente entre ambos. Precisamente, es en el aula y la escuela donde principalmente estos cuerpos se configuran y es a partir de dichos espacios donde se logran elaborar discursos de manera colectiva que en palabras de Tarazona y Pedreros sería en el aula es donde se denotan de significados a los procesos de comprensión y construcción de conocimiento. En la segunda parte es titulada La historia del cuerpo humano, luchas y tensiones alrededor de su configuración. Aquí se resalta cómo las ideas platónicas constituyen una mirada mecanicista alrededor de la organización de la naturaleza y el cuerpo humano, idea que lleva a pensar el cuerpo como un sistema cerrado que no interactúa con su contexto. Precisamente en un esfuerzo por romper con las dicotomías de origen cartesiano, sujeto, objeto, cuerpo, mente, se ha planteado la necesidad de entender otras epistemologías, de proponer una forma de pensar que pone en juego el entendimiento del cuerpo humano en su multidimensionalidad, aspira a lograr un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista o biología cultural que al mismo tiempo muestre la importancia de conocer el cuerpo no como una totalidad o completud, sino desde su complejidad. Esto en palabras de Muñiz, 2010. Lo anterior permite dimensionar el carácter histórico del cuerpo y asimismo su dinamismo en el tiempo. Es decir, la comprensión del cuerpo humano expuesta por Descartes es totalmente diferente a la expuesta por Foucault, y entre ellas dos hay un abismo enorme frente a lo que comprenden los sujetos en cuestión, en este caso los estudiantes. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. En la escuela no se tiene la enseñanza del cuerpo humano desde los intereses de los estudiantes. Asimismo, se enseña un cuerpo histórico y fragmentado. La pregunta por el cuerpo es ignorada totalmente por la institucionalidad, precisamente porque la visión de ciencia que se expone allí está cimentada desde una idea de ciencia positivista, basada en verdades absolutas, en donde no tiene cabida constituir una mirada de cuerpo de sí mismo. En pocas palabras, esta visión que se ha impuesto sobre el cuerpo humano es una mirada que no está acorde con las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. En ese sentido, nos lleva a entrever que sobre el cuerpo humano se están elaborando constantemente discursos alrededor de la corporalidad, identidad y subjetividad, lo cual lleva a constituir el cuerpo como un campo de conocimiento. Es desde esta mirada que coincidimos con la idea de David Le Breton al mencionar que el cuerpo es un concepto polisémico. Lo anterior permite dimensionar que la comprensión del cuerpo no es exclusiva de un solo campo, sino que desde diversos ámbitos se ha contribuido a complejizar esa mirada simplista y fijista del cuerpo, por lo cual lleva a pensar en adoptar el término polisemia cuando del cuerpo se refiere. No obstante, en las instituciones educativas se sigue perpetuando un solo ideal de cuerpo referido y entendido desde la ciencia positivista como algo orgánico, estático, conformado por partes que no interactúan entre sí ni con su contexto. La segunda parte, concepciones en torno al cuerpo humano en el contexto de los DBA y los lineamientos para ciencias naturales en educación básica. El cuerpo pasa a ser objeto de dominio por parte de la escuela, en donde se generan prácticas corporales y de cuidado de sí mismo que llevarían a configurar un tipo de cuerpo acorde con la sociedad. Este adoctrinamiento y moldeamiento se daría gracias a la educación física y artística, restringiéndolo solo a estos dos campos de la enseñanza. De esta forma, el cuerpo parece como un elemento aislado del proceso de construcción de conocimiento. Es decir, se ha limitado el cuerpo al campo motriz, es decir, la educación física y el arte, lo que ha conllevado a descorporizarlo del terreno intelectual, en palabras de Arboleda, 1997. Esto significa que el cuerpo se ha eliminado de las esferas de la producción de conocimiento. No se tiene en cuenta en el proceso de enseñanza de las ciencias naturales, por ejemplo, pero desde el campo de la motricidad se encuentra como referente para la enseñanza.
Esto se valida cuando se realiza un rastreo sobre quién habla más del cuerpo y se encuentra que es desde las artes y la educación física que se tiene más en cuenta. En lo que respecta a los lineamientos curriculares y a los DBA, no hay una continuidad de trabajo acerca del cuerpo. Se puede entrever la separación de las temáticas que abordan el cuerpo humano en cuanto a cada uno de los sistemas y los cambios morfológicos que se presentan en el ser humano. De alguna forma, esto perpetúa la idea de fragmentación del conocimiento y separación con el contexto. En contraste con los documentos ya expuestos, otra fundamentación teórica se expresa en el documento de la organización curricular por ciclos. Frente a esta temática, el cuerpo, solo el ciclo segundo, es que el cuerpo hace presencia en el proceso de enseñanza de manera evidente. Pero, ¿cuál es la relevancia de fomentar la educación del cuerpo en este ciclo? Esto ocurre debido a que en estas edades los estudiantes centran su atención en las relaciones y los efectos, encuentran que lo valioso en la escuela es la relación con sus compañeros, amigos y profesores, dando más valor a la misma y al reconocimiento de la otra. De alguna forma, los estudiantes en esta etapa buscan ser independientes, reconocidos y aceptados por el otro. Como una de las estrategias principales que utilizan los estudiantes para fomentar lo anterior es a través del juego. Hasta el momento, todo el recorrido que hemos realizado nos permite identificar la importancia de construir la actual enseñanza del cuerpo en las instituciones, trascendiendo las visiones de cuerpos estáticas, es decir, que no cambian a través del tiempo. Es claro e importante reconocer la parte histórica del cuerpo y las razones por las que se incluye en el sistema educativo. Sin embargo, este discurso debe estar articulado con el contexto particular en el cual se está desarrollando, pero además de ello, se hace necesario replantear la enseñanza del cuerpo en tercera persona y empezar a pensar un cuerpo en primera persona, así como hacemos un caso en la siguiente cita. Cuando un ser humano es observado desde afuera, desde el punto de vista de una tercera persona, se percibe el fenómeno de un cuerpo humano, pero cuando ese mismo cuerpo es observado desde el punto de vista de la primera persona, desde sus propios sentidos, se percibe un fenómeno categóricamente diferente, es decir, el soma humano. Lo anterior permite dimensionar la complejidad del cuerpo, que no solo tiene implicaciones de motricidad, sino que además biológicas, culturales y sociales. Se plantean estos términos principalmente porque el cuerpo del estudiante está inmiscuido totalmente en un contexto. Es así como el cuerpo-contexto existe simultáneamente y a su vez se configuran mutuamente. Lo anterior nos permite configurar el siguiente problema de estudio: abordar la problemática de la corporalidad como parte de la enseñanza de las ciencias en básica primaria constituye una alternativa que aporta la comprensión de la escuela como territorio de conflicto cultural. En este orden de ideas se plantean los siguientes objetivos: profundizar histórica y epistemológicamente en las concepciones acerca del cuerpo, el sujeto y la corporalidad. 2. Establecer relaciones entre las concepciones del cuerpo, sujeto y corporalidad en la comprensión de la escuela como territorio de conflicto cultural. Y 3. Diseñar, implementar y sistematizar una intervención en el aula que aborde asuntos relacionados con la corporalidad. Respecto a la profundización teórica, histórica, epistemológica, en el artículo Las analogías en la reflexión cartesiana sobre el alma y el cuerpo realizado por Menacho, allí se realiza un análisis sobre las perspectivas que plantea Descartes para la comprensión del cuerpo-mente. La primera, según la autora, es la fisiológica mecánica. Allí se hace un uso de la analogía del cuerpo con una cuerda. Y la otra perspectiva, la de la unión, la analogía que se utiliza es el piloto en la nave y el peso de los cuerpos. Dichas analogías son un recurso para el esclarecimiento del vínculo entre el alma y el cuerpo. La primera analogía indica una relación causal y mecanización en la idea de cuerpo-cuerpo, sin embargo no resulta del todo válida y además resultan problemáticas en la medida que permite identificar que el cuerpo humano debe ser comprendido desde la totalidad y no desde la visión fragmentada. En la siguiente lectura, el dualismo mente-cuerpo y la conceptualización humano-animal, realizada por Anzoátegui, allí se expone la importancia de repensar el dualismo mente-cuerpo en la medida que pensar el cuerpo en contexto y desde la totalidad lleva a replantear prácticas corporales y su afectividad y la subjetividad de los individuos. Respecto al la tercera lectura, consideraciones sobre el cuerpo según Marx, realizado por Garbarino, allí la pregunta es: ¿qué podemos pensar del cuerpo desde una perspectiva marxista?
Entonces, 1. La relación hombre-naturaleza no se puede pensar por fuera de la sociedad y la historia donde ese hombre se ha forjado. 2. El hombre es fruto y cruce de relaciones sociales históricamente determinadas. 3. Los hombres cuando trabajan ponen fuerza en la naturaleza que forma su corporalidad. 4. La esencia del hombre es relativa a la sociedad, es decir, el hombre es un producto social. Y 5. El capitalismo necesita un cuerpo productivo, es decir, un cuerpo capaz de trabajar y ser eficiente. La cuarta lectura, la noción de corporalidad en la filosofía de Sartre, realizado por Luhmann. Allí, ella realiza un análisis sobre la obra de Sartre, El ser y la nada, categorizándolo de la siguiente forma. Primero analiza el ser en sí, el ser para sí y el ser para otro. La libertad del hombre, ya resalta mucho esa parte de la libertad del hombre, y la naturaleza del cuerpo remite a la existencia del prójimo y a mi ser para otro. Respecto al cuerpo, los modos de corporalidad que existen alrededor de este sería el cuerpo es la realidad de la mente, y si el ser para sí le faltara al cuerpo no tendría posibilidad alguna de actuar con el mundo. La quinta lectura, el problema del cuerpo en la filosofía de Michel Foucault. Allí se tienen las siguientes ideas principales. 1. ¿Qué significa pensar el cuerpo desde la perspectiva Foucaultiana? Es necesario pensarla desde la relación con el poder, es decir, el cuerpo se encuentra en el punto de cruce entre el saber y el poder. Será tanto objeto de saber como de poder. 2. Los mecanismos que moldean y normalizan los cuerpos configuran unas prácticas corporales particulares en torno a cómo se debe comportar este y qué debe expresar a los otros. La disciplina que se ejerce en los cuerpos de los individuos llega hasta tal punto de romper la singularidad y la identidad propia de los mismos. Y 4. El objetivo de estas disciplinas es fabricar cuerpos dóciles y productivos carentes de subjetividad. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. Frente a la profundización teórica pedagógica, se reúnen elementos estructurantes para la comprensión de la escuela como territorio de conflicto cultural y asimismo la posibilidad de pensar otra escuela. Para ello, se recurre al trabajo de Valencia y otros y al de Dino Segura. Básicamente son dos lecturas que se complementan en cuanto a la importancia de concebir la ciencia y la escuela desde otra perspectiva a la ya establecida. Iniciamos por la lectura de Valencia. Allí ellos exponen que el conocimiento es una actividad cultural y que la ciencia es una actividad de construcción de explicaciones que se caracteriza por ser contextual, histórica y cambiante en el tiempo, mientras que su enseñanza cobra sentido a partir de las complejas relaciones que se dan entre las imágenes de ciencia y conocimiento. Dicho sentido y significado que asignamos al mundo y a las representaciones que hacemos de él provienen de las vivencias o experiencias individuales o colectivas que se tengan. Esto nos lleva a pensar que existen múltiples formas de representación del mundo y que cada representación da cuenta de lo que conozco. En este sentido, los elementos que se acabaron de identificar permiten la construcción de conocimiento. Como vimos, son varias relaciones emergentes que se dan en la escuela, lo que lleva a configurar a los autores que la escuela es un territorio de conflicto cultural, ya que alrededor de ella se establecen relaciones de saber y poder, se realizan representaciones individuales que se socializan, se alteran y coexisten con otras. Es desde esta mirada de construcción de conocimiento que emerge una categoría que denominan los autores como problema de conocimiento, ya que se dan cuenta que los sujetos emplean estrategias para construir explicaciones de situaciones del mundo natural y social. Dichas estrategias se describen en términos de 3 aspectos. Sin embargo, para el presente proyecto de investigación solo resulta relevante 2 de ellas. La primera es el cuestionamiento de la experiencia básica y la complejización de las relaciones. Pasando a la lectura de Dino, él plantea en un primer momento que la escuela históricamente estaba organizada en torno al conocimiento científico, en donde los alumnos que según Piaget se encuentran predeterminados, deberán aprender de ese conocimiento científico solo los resultados de la actividad científica, idea que contrasta totalmente con lo que establece Valencia y otros. Inclusive, según plantea que este tipo de escuela satisface las necesidades de la sociedad y que esta no cuestiona esta organización. También plantea que el conocimiento científico que se enseña en la escuela inclusive no es el más reciente ni el contemporáneo. Se remite a lo más antiguo porque es desde allí que comienza a tener sentido toda la ciencia actual. Sin embargo,
En un segundo momento comienza a plantear si es posible pensar otra escuela. Allí el autor toma como referencia a Bachelard diciendo que la sociedad se hará para la escuela y no la escuela para la sociedad. Es desde esta perspectiva que comienza a cobrar sentido la pregunta si es posible pensar otra escuela. En lo que respecta a la intervención en el aula, esta se va a realizar en el Colegio Integración Moderna ubicado en la localidad de Kennedy. Allí el colegio busca o fomenta el desarrollo de inteligencias múltiples y establece unas categorías para identificar el rendimiento de los estudiantes. Es decir, al niño que presenta bajo rendimiento se le va a decir Star, al que presenta un básico rendimiento, Promise, y al de alto rendimiento, Plus. El PEI de la institución está enfocado en buscar la felicidad de los alumnos con un enfoque académico diferente, integrando el estudio, el arte y el deporte. Esta intervención de aula se va a realizar con el grado quinto de primaria. Las áreas en las que se abordan problemáticas en torno a la corporalidad va a estar enfocado en la educación artística, proyecto Soy Yo, que fomenta la institución. Allí se pretende articular al área de las ciencias naturales a través de esta intervención.